Martes 4 de noviembre. Hermanos, vamos avanzando ya en este mes de noviembre. Hoy es el día 4 ya de este mes y es un privilegio el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a la plaza y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 14 de San Lucas. Recuerde cómo hemos visto en los primeros versículos de este capítulo que el Señor Jesús asiste a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, donde el Señor pues vino y sanó, ¿verdad?, un hombre de hidropesía, porque otros fariseos pues estaban espiándolo. Así, el día de ayer, por ejemplo, continuábamos y veíamos cómo el Señor se dirigió al anfitrión y le dice: cuando dejes una comida o una cena, no invites a tus amigos. Y veíamos, ¿verdad?, meditábamos sobre ese texto el día de ayer. Así, hermanos, hoy vemos cómo sigue la cena, o sea, el Señor, pues, el relato nos sigue presentando a Jesús compartiendo en esa cena. Y es interesante cómo, mientras Jesús estaba, pues, a la mesa con los fariseos, dice la palabra que un hombre, no se nos dice quién, un hombre, dice, le preguntó, o más bien le hizo el comentario, y le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Esto, hermanos, este comentario sirvió de escenario para que Jesús pudiese presentar la parábola del gran banquete de bodas. Ahora, este comentario responde a la idea que los israelitas tenían sobre el futuro mesiánico, pues ellos asociaban el reino de Dios con un banquete y los invitados obviamente eran ellos como el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo para ellos era la fiesta que Dios había preparado y que ellos como israelitas eran los que habían sido invitados. Y efectivamente así había sido o así era. Pero lo que hoy Jesús va a decir obviamente va a cambiar la realidad o lo que los israelitas conocían. Porque ahí es donde el Señor Jesús le va a decir: un hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Preparó la fiesta
Y cuando ya llegó la hora del banquete, envió a sus criados para avisar a los invitados que vinieran, pues ya todo estaba listo. Pero todos los invitados comenzaron a excusarse. Uno le dijo: acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. El otro se excusó diciendo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, así que de igual manera te ruego que me disculpes. Otro argumentó que recién se había casado y que no podía, pues, ¿verdad?, ir y ausentarse para asistir a esa fiesta. Ahora, notemos cómo la invitación les llegó inicialmente a todos y ellos la aceptaron. Pero cuando se llegó el momento de la fiesta, cuando el Señor les informó sobre la invitación final, todos se disculparon. Ahora, llama la atención que todas las excusas presentadas, hermanos, no era nada cierto. Pues vea, nadie compra un terreno sin verlo primero, o nadie compra un buey sin primero probarlo, ¿verdad? Entonces vemos cómo lo que están presentando acá son argumentos que no tienen valor, no tienen razón de ser. Pero fíjese que esto entonces a nosotros nos deja una enseñanza. Y es que, hermanos, así sucede con muchas personas que se les comparte la palabra. Mire, inicialmente aceptan. Ellos incluso se comprometen a servirle a Dios. Pero después van disculpándose y en muchas ocasiones ponen excusas sin sentido, ¿verdad? Yo creo que en este tema pues tendría muchos ejemplos de cómo muchas personas en algún momento el Señor les llama para que le conozcan, ¿verdad? Les llama a través tal vez de una dificultad o de una bendición. Personas que de repente han conocido a Dios aún en un retiro, por decir el ejemplo, e inicialmente sale la persona diciendo: a partir de hoy mi vida ha cambiado. Hay personas que a veces el último día del retiro siempre se acercan y me dice: padre, cuente conmigo, póngame donde usted quiere que yo sirva o donde usted cree que yo podré ser útil. Póngame en cualquier ministerio, en cualquier pastoral, póngame a servir en cualquier área de todo el trabajo que se tiene. Y yo, como ya les conozco, ¿verdad? Ya sé que eso siempre pasa. Yo siempre le digo: sí, hermano, con todo gusto, gracias, vamos a tomarlo en cuenta. Le sugiero que siga asistiendo para que usted descubra, pues, el llamado, para que usted descubra su vocación y usted se sienta bien sirviéndole al Señor en el área donde Dios le ha llamado. Y yo le voy a ser honesto, casi no siempre pues yo me hago ilusiones, porque ya sé que esas palabras que dijeron, muchas veces las dijeron por la emoción, por el momento que estaban viviendo, ¿verdad? Pero cuando ya van pasando los días, las semanas, y cuando usted les llama para que obviamente comiencen a servir, curiosamente todos comienzan a decir: no, fíjese que pues yo no puedo, es cierto que le dije que sí, pero ahora me estoy dando cuenta que no estoy preparado, o de repente pues siento que necesito preparación, necesito formación, de repente siento que no tengo tiempo. Mire, hermano, ponen cualquier excusa. O sea, eso es lo que siempre sucede, ¿verdad? E incluso hay personas que ponen excusas, hermanos, que, como repito, a veces sin sentido. Hay personas que dicen: no, es que fíjese que yo no puedo dejar la casa sola, o fíjese que yo vivo muy lejos, o mire, yo en el invierno pues yo no puedo porque la lluvia me hace daño,
Y durante el verano tampoco, porque el sol me da alergia. Y ahí es donde usted dice, caramba, y entonces, ¿cuándo vamos a tener tiempo para Dios? Pero eso es lo que sucede, fíjese. Ahora, veamos cómo entonces esta parábola, obviamente el Señor encontró el poder dar una enseñanza. Porque dice la palabra que volvió el criado y le contó al amo las excusas que estaban poniendo. El Señor, dice, se enojó y le dijo al criado, sal a las plazas y a las calles y trae a mi fiesta a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, tráelos a todos. O sea, notemos cómo la invitación ahora se hace a aquellas personas que nadie invita, ¿verdad? Pero que tienen una necesidad. Y esto responde a lo que veíamos en el Evangelio del día de ayer, cuando el Señor dijo, cuando des una fiesta no invites a tus amigos, ¿verdad? A los ricachones que te van a dar un buen regalo, sino que invita a esta gente necesitada. Entonces vemos cómo la fiesta, dice que obviamente salió el siervo y así fue. Se llevó a todos los que encontró y dice que llenó la fiesta e incluso se dio cuenta que había espacio para más y le dijo, mira, Señor, todavía hay lugar, todavía hay espacio, todavía caben otros. Y le dice el amo, pues entonces sal a los caminos y a las veredas, insísteles que vengan a mi casa, insísteles que vengan. Y así, hermanos, la fiesta se llenó. Pero notemos varias enseñanzas que esta parábola nos deja. Número 1, ¿quiénes eran los que originalmente estaban invitados? Eran los israelitas, hermano. Los que inicialmente fueron invitados al gran banquete de bodas fue Israel. Pero Israel no quiso ir. Cuando el Señor envió la invitación para decirles, está listo, vengan. Ellos dijeron, no queremos asistir. Rechazaron la invitación del Señor. Es más, como va a decir otra parábola, aquellos invitados, o más bien a los que lo llegaban a invitar, a los siervos, los golpearon, va a decir el Señor. Algo otros los mataron. Pero vea, aquí es donde podemos ver cómo Israel despreció la invitación. Pero por haber despreciado la invitación ellos, hermanos, es que se nos dio la oportunidad a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los enfermos, donde entramos nosotros, los gentiles. Porque la invitación inicialmente no era para nosotros. Pero fíjese que aquí es donde podemos ver entonces cómo verdaderamente Dios tiene siempre un propósito. Porque aun cuando Israel rechazó la invitación, Dios sigue teniendo un trato con Israel, eso es innegable. Pero lo hace así, hermanos, para darnos a nosotros la enseñanza, que hoy es cuando se nos da a nosotros la invitación. Y hoy es cuando nosotros entonces sí somos invitados. Pero cuidado con cometer el mismo error que cometió Israel. Porque Israel, hermanos, su error fue excusarse. Su error fue no asistir. Su error fue poner excusas para no asistir. Y no se dieron cuenta que al despreciar la invitación, estaban despreciando la invitación al banquete de los cielos. Entonces, hoy, para la gloria de Dios, hemos sido llamados, hermanos, nosotros. Pero hoy es cuando nosotros estamos verdaderamente llamados a aprovechar esta invitación.
Ahora, otra enseñanza importante, y creo que es importante para nosotros el poder darnos cuenta, que al final siempre se cumplió la voluntad de Dios o la voluntad del Señor, porque la boda, la fiesta se realizó. Obviamente no con los primeros invitados, pero se realizó. ¿Y quiénes son los que no asistieron? Bueno, los que no quisieron. Y aquellos que no estaban incluidos inicialmente en la lista de invitados, terminaron siendo los más importantes invitados. Mire qué hermoso. Entonces, queridos hermanos, creo que esto nos debe de exhortar a nosotros para poder aprovechar la oportunidad, el llamado que el Señor nos está dando. Hay personas que aun cuando reciben el llamado de Dios, siempre dicen, no, yo ahorita no estoy preparado. Escuché una persona que me dijo en cierta ocasión, cuando yo me jubile, me dijo, entonces le voy a servir al Señor. Pero según supe, tenía apenas como 15 años de trabajar. O sea, le faltaban otros 15 años de trabajo, ¿verdad? Más todo el proceso de jubilación, que eso faltaba un mundo. La gran pregunta a veces que uno se hace, ¿verdad? ¿Y quién nos asegura que vamos a llegar hasta esa edad para poder servir a Dios? Cuando sabemos, hermanos, que para servirle a Dios simplemente necesitamos esa voluntad para hacerlo. Entonces notemos que al final la fiesta se realizó, el banquete se realizó y lamentablemente unos, por haber rechazado la invitación, no pudieron asistir. Y los otros que no eran los originalmente convidados terminaron disfrutando aquel banquete. Creo que este texto verdaderamente es esperanzador para nosotros, porque este texto es uno de los textos que nos hace sentir verdaderamente que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo que por misericordia el Señor nos extendió la mano, el Señor nos abre las puertas del cielo, y por eso es que hoy nosotros también debemos de honrarle, debemos de servirle, porque mire, vea cómo el Evangelio termina cuando dijo el Señor, yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. O sea, cuando dice el Señor, los primeros invitados era Israel. ¿Y por qué no van a participar de su banquete? Por su incredulidad. Porque no pudieron creer que aquel Jesús, aquel hombre que había nacido en Belén y que había crecido y vivido en Nazaret, ahora era el Hijo de Dios. Ahora era el Dios Hijo. Pero fíjese que eso no solamente sucedió hace 2000 años. Aún hoy en día hay personas que dicen, ¿cómo es eso de que Dios me va a sanar a mí? ¿Cómo es eso de que el Señor o que Jesucristo puede sanarme o puede bendecirme? Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo es que la gente ingenua cree. Y le digo, y hay tantos comentarios así. Bueno, yo puedo decirle, hermano, claramente dice la palabra, los primeros invitados, ellos no quisieron participar. Cuando dijo, yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Hoy, pues gracias a Dios, hemos sido nosotros incluidos en esa lista. No cometamos el mismo error que Israel, ¿verdad? Sino más bien creamos en el Señor, para que de esa manera podamos nosotros ser bendecidos, podamos ser fortalecidos, y ya que hemos sido incluidos en ese pueblo que ha sido llamado por el Señor, ahora honrémosle, sirvámosle, asistamos al banquete,
para alegrarnos en esa hermosa fiesta, en la cual Dios verdaderamente será exaltado. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.